a grabar la clase en el día de hoy para poderla subir al canal de YouTube. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase de variable aleatoria. Entonces ya ustedes saben que yo me voy a perder del panorama, ¿cierto? Habíamos comenzado en la clase pasada, habíamos dado inicio a lo que es el concepto de variable aleatoria como tal. Entonces, recordemos que estábamos primero haciendo una pequeña eh, alusión a lo que es una variable discreta, a lo que es una variable continua. Una de las cosas que estábamos mirando o trabajando y observando en términos de variables es que y que hicimos inicialmente en la parte de probabilidad, que fue en conocer cómo se calculan probabilidades, cuáles son las escuelas de probabilidad y de qué manera va apareciendo la probabilidad y cuáles son sus axiomas, nos sirvieron desde una tabla de contingencia. Pero cuando nosotros vamos a calcular probabilidades de una variable aleatoria, que recuerden que ya la variable aleatoria se define como aquella variable que asigna un valor numérico a cualquier resultado del experimento. Ese es el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de variable aleatoria. Al asignar un valor numérico a un resultado de ese experimento, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros podemos tener resultados discretos o podemos tener resultados continuos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos viendo que una variable aleatoria, para poderle calcular su probabilidad, va a tener un concepto que se llama distribución de probabilidad. O sea, tanto las variables discretas, variables aleatorias, como las variables aleatorias continuas, siempre tendrán una función matemática que se denomina función de probabilidad o distribución de probabilidad para poder calcular o encontrar la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno. Entonces, en esta primera horita vamos a hacer lo que no me gusta, que es leer toda la parte teórica de las diapositivas, ¿sí? Y posteriormente vamos a ir al tablero a entender pues ya de manera práctica lo que es el concepto de variable aleatoria y sobre todo el concepto de distribución de probabilidad, porque acuérdense que es ella la que nos va a ayudar a encontrar las probabilidades que requerimos. Entonces, acá está la definición de la que ya hemos hablado, ¿cierto? Es una variable aleatoria, es una función que asocia un número a cada elemento del espacio muestral. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esa variable puede ser discreta o puede ser continua. Entonces, ¿cuándo es discreta? Cuando el número o el resultado de ese experimento, de donde es un número entero. ¿Y cuándo es continua? Cuando el resultado de ese experimento es eh, con decimales. Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes, ya en adelante, o sea, ya de aquí en adelante vamos a mirar cómo se construye cómo se construye una función de probabilidad para una variable discreta. Entonces, miren ustedes, acá estamos viendo este pedacito que es el más importante de estas diapositivas, que nosotros decimos que resulta idear un mecanismo regla para determinar de que ese valor que yo voy a encontrar tenga una probabilidad. Entonces recordemos que uno de los ejemplos que teníamos era número de mujeres por salón. Entonces, ¿qué puede pasar en un salón? Si en un salón hay 30, 40 personas, ¿qué puede pasar? Que X asuma el valor de cero. ¿Qué significa que X asuma el valor de cero? Pues que yo entro al salón y no hay ninguna mujer, o sea, X vale cero. Eso es ya lo que me va a interesar, ¿sí? No voy a mirar si es hombre o mujer, sino cuántas mujeres hay en ese salón. Entonces, por eso este pedacito dice, resulta conveniente idear un mecanismo, yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que yo entre a un salón y no haya mujeres? ¿Sí? O haya solo una mujer. O sea, en ese caso X va a asumir el valor de 1. Para yo poder dar respuesta a esas dos preguntitas que acabo de hacer, o sea, la probabilidad de que al yo entrar a un salón no hayan mujeres o la probabilidad de que al entrar a un salón haya solo una mujer, necesito una función matemática, ¿sí? O sea, necesito encontrar esa probabilidad ya no como lo hacíamos en las variables cualitativas, sino que necesito encontrarlo como lo hacemos con una variable numérica que permite construir una función matemática. Entonces, miren que aquí empezamos. Recuerden que esto lo vamos a hacer enseguida en el tablero. Esta es solamente la parte, pues, como
académica que siempre les he dicho yo que tenemos que hacer en estas situaciones de probabilidad. Entonces, miren, decimos, cualquier regla o mecanismo que permita calcular este pedacito, ¿qué quiere decir? Lo que decía anteriormente, la probabilidad de que mi variable X, y acuérdense que nosotros ya definimos las variables, siempre lo hemos venido haciendo desde el principio de semestre. ¿Qué era X en este caso que les estaba diciendo ahorita? X es número de mujeres en un salón. Sí, entonces, esto es X. Entonces estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el número de mujeres en un salón sea igual a determinado valor? Entonces, ¿cuáles serán los valores que puede tomar esta X acá pequeñita? Esta X pequeñita puede tomar valores. Si en un salón hay 40 personas, ese numerito sería un número entre 0 y 40. Entonces, ¿qué significa? Volvemos. ¿Qué significa acá? Probabilidad de X igual a 0. Entonces, es la probabilidad de que el número de mujeres sea exactamente 0. ¿Eso qué significa además? Pues que no hay mujeres. Esa ausencia de mujeres quiere decir que todos son hombres. Entonces, acá está. Si yo digo probabilidad de que X sea igual a 20, entonces, ¿qué estoy diciendo? Es la probabilidad de que el número de mujeres en el salón sea 20. O sea que estoy diciendo que lo que voy a calcular con esa función matemática es la probabilidad de que X tome un valor determinado. Entonces ya vimos que lo que necesitamos encontrar siempre es la probabilidad de que X ocurra. De que X ocurra, o sea, de que tome un valor determinado. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos trabajando en las tablas de frecuencia, nosotros ¿qué veíamos? Nosotros veíamos que esta X no solamente podían tomar un valor exacto, ¿sí recuerdan? Cuando decíamos X vale 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nosotros no mirábamos esa probabilidad de que tomara un valor exacto, sino que también empezábamos a jugar con esos valores. Decíamos que hayan más de 5 mujeres. Sí, entonces, ¿qué teníamos que cambiar acá? Ya no es este igual, sino mayor que 5. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 5? Entonces, ya van viendo ustedes hacia dónde vamos, cuál es el camino que vamos a tomar. Vamos a encontrar una función de probabilidad que se va a denominar f de x, mírenla acá, una función de probabilidad que nos ayuda a encontrar. Cuando hablamos de una variable aleatoria discreta, este pedacito que hay acá se denomina probabilidad exacta. ¿Cómo así que probabilidad exacta? Pues es una probabilidad exacta porque quiero saber exactamente cuántas personas, cuántas mujeres hay en un salón. Sí, pero ¿qué pasa si yo digo probabilidad de X mayor que X o probabilidad de X menor o igual, como lo hacíamos, recuerden, en las tablas de frecuencia? Entonces ya esa función de probabilidad no solo me ayuda a encontrar probabilidades exactas, sino que me ayuda a encontrar probabilidades hasta cierto número, cuando digo menor que X, o sea, hasta ese número, o probabilidades después de cierto número, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que X. Entonces, eso nosotros podemos trabajar o con la tablita de frecuencias. Recuerden que la frecuencia relativa es una probabilidad. Entonces, esa frecuencia relativa se convierte en esta función de probabilidad. Pero no siempre va a ser, no siempre vamos a tener acceso a una tabla. Entonces, por eso es que esa función de probabilidad posteriormente la tenemos que calcular con una función matemática. Entonces, vamos a mirar acá. Ya sabemos que si mi variable, si mi experimento, perdón, tiene un resultado numérico, y acuérdense que el resultado de un experimento es lo que yo medí. Si ese resultado es numérico, es una variable aleatoria. Y si adicionalmente ese resultado es un valor entero, esa variable es discreta. ¿Qué va a suceder? Que si yo quiero calcular la probabilidad de ocurrencia de cualquier resultado de un experimento numérico con valores discretos, tengo que encontrar una función de probabilidad.
Y esa función de probabilidad, tal como lo vimos en las variables cualitativas, pues va a tener o va a cumplir con unos axiomas. Acuérdense que aquí anteriormente nosotros decíamos que no era probabilidad de X, sino probabilidad de A, porque los eventos en las variables cualitativas se denotaban como con letras mayúsculas. Entonces decíamos la probabilidad de A era un número entre 0 y 1. Aquí ya no vamos a hallar probabilidad de A con casos favorables sobre casos posibles, sino que vamos a usar una función matemática que va a cumplir exactamente con esas mismas axiomas de probabilidad que nosotros estábamos trabajando en la parte cualitativa. ¿Cuál es? El que yo les dije que les iba a repetir 1.000.000 de veces, ¿se acuerdan? Ya las han contado. ¿Cuántas veces he dicho esto? La probabilidad es un número entre 0 y 1, por lo tanto, no puede ser negativo ni puede ser mayor que 1. Entonces, si esta función matemática me ayuda a mí a encontrar probabilidades, también cumple con ese axioma. O sea, ¿se acuerdan que les decía? No importa de qué manera, no importa si lleno 3 tableros con un modelo para hallar una probabilidad. Si ese número no me da entre 0 y 1, hice todo mal. Sí, tengo que garantizar que el axioma más simple, la probabilidad se cumpla, y es que ese valor que yo estoy encontrando sea un número entre 0 y 1. Entonces, este es el axioma de probabilidad primero. ¿Y cuál es el segundo axioma de probabilidad? Que indiferente de la forma de mi función, como estoy hablando de una variable discreta, la suma de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. O sea, la suma de todo el espacio muestral me tiene que dar 1. De lo contrario, estoy incurriendo en un error. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tener, como los tipsitos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer cálculos de probabilidad. Porque a veces uno hace las cosas muy mecánicamente y ¿qué sucede? Que pone los resultados, interpreta, pero ahí es donde yo digo que no estamos entendiendo, o sea, no, el concepto es lo más importante que yo necesito. Y ese concepto es aplicar los axiomas de probabilidad. Entonces, miren ustedes, primero, si me dieron una función matemática, sea cual sea, simple, compleja, como sea, y yo hago el procedimiento y esa función me da como resultado un número negativo, ya me equivoqué en alguna parte. Debo ir a buscar dónde fue que me equivoqué. Y si me da un número mayor que 1, mayor. Si me da 1 estoy bien, pero si me da mayor que 1, resulta de que también está mal calculada la probabilidad. Entonces, adicional a eso, si ustedes recuerdan la suma de todas las hechas UI, que en este caso es esta P, nos tiene que dar 1. Entonces ya nosotros con eso venimos cumpliendo los axiomas de probabilidad y garantizamos que esa función sí los cumple y puede usarse para calcular la probabilidad. ¿De quién? De variables aleatorias discretas. Entonces, ¿qué es lo que nos compete en este momento? Mirar de qué manera se construye esa función. O sea, esta función de probabilidad se construye a partir de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo se llama f de x? ¿O qué es lo que hace f de x? F de x es igual a la probabilidad de que x asuma un determinado valor y se llama función de probabilidad o distribución de probabilidad. Algunos llaman masa de probabilidad, pero digamos que en términos discretos eso está mal llamado. ¿Por qué? Porque las funciones, ahorita lo vamos a ver, las funciones de probabilidad no discretas no tienen área, sino que van a ver como hacíamos, recuerden el grafiquito de las variables aleatorias discretas que yo les decía que era un numerito. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Que enseguida, pues, como les digo, en la otra clase lo hacemos en el tablero despacio, hacemos pues otro muy despacio y vamos a empezar a calcular probabilidades. ¿Qué decíamos? Digamos que acá nos dicen que la siguiente distribución muestra el número de hijos por familia de los habitantes de una urbanización. Y a nosotros nos solicitaron, pues tenemos que calcular ciertas cosas y necesitamos algunas probabilidades. Entonces, si ustedes ven este cuadro tiene la misma estructura de una tabla de frecuencias. ¿Qué es esto? Número de hijos es la variable. Entonces, ¿qué valores puede tomar mi variable? Mi variable puede tomar valores entre 0 y 6. Significa que si yo voy a hablar de la descriptiva que estoy diciendo, en esta urbanización en especial,
podemos decir que el número de hijos en la familia es 0, o sea, no tienen hijos, el mínimo número y el máximo número de hijos en esa urbanización es 6. ¿Listo? Nosotros no sabemos cuántas familias hay, pero como esto es una tabla de frecuencia, nosotros ya sabemos que esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sumar todos estos valores y nos va a dar 500. Significa que en esta urbanización hay 500 familias, de las cuales el mínimo número de hijos es 0 y el máximo número de hijos es 6. Se midieron esas 500 familias. Si yo no hablo desde la probabilidad, sino que hablo desde la descriptiva, ¿qué es este punto 6? Esto, si yo lo llevo a porcentaje, digo, el 60% de las familias, ¿qué les sucede? No tienen hijos, ¿sí? Veamos todo, el 20% de las familias tienen un hijo, el 12% de las familias tienen 2 hijos, el 4% de las familias tienen 3 hijos, el 2% de las familias tienen 4 hijos y el 1% de las familias tienen 5 hijos y el restante 1% tienen 5 hijos. En adelante ya no nos va a interesar esta frecuencia. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando desde el punto de vista descriptivo, sino desde el punto de vista inferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta frecuencia relativa como probabilidad. O sea que ya vamos a interpretar esta frecuencia relativa haciendo uso del concepto de la definición de probabilidad de la escuela clásica, ¿sí? Y esta es una probabilidad a posteriori porque miren que nosotros medimos, ya hicimos una medición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este punto 6? Punto 6 es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar de esa urbanización no tenga hijos. ¿Cómo así que no tenga hijos? Pues miren, si yo reemplazo aquí esta X, X chiquitica toma estos valores entre 0 y 6. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cuánto es? 0.6. Entonces hagamos una pregunta a ver quién va a contestar. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4? De a uno, no griten. ¿O están dormidos todos ya? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4? Escriban pues por el chat si tienen la voz ronca todavía a dormir. ¿Cuál es? No, ¿qué es esto? ¿Qué silencio? Al menos todos alguno para yo saber que sí están ahí. Muy bien, si están ahí, pues no quieren participar. Muy bien, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4? La probabilidad de que X sea igual a 4, miren, esta X es mi variable. Aquí está el 4. La probabilidad de que X sea igual a 4 es 0.02. ¿Y eso qué significa en español? La probabilidad de seleccionar una familia que tenga exactamente 4 hijos es 0.02. Si nosotros ya empezamos a analizar ese datico, significa que es muy poco probable que en esa urbanización encontremos familias con 4 hijos. Miren que cuando yo digo poco probable no quiere decir que sea imposible. ¿Qué es imposible? Que la probabilidad de 0. ¿Listo? Pero desde que exista un poquitico de probabilidad, pues puede suceder que cuando yo ingrese a esa urbanización, seleccione una familia que tenga, ojo pues, con las expresiones exactamente 4 hijos. No más de 4, no menos de 4, no 4 o más, no 4 o menos, sino que exactamente 4 hijos. Eso es lo que estoy encontrando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se sigue? Nos vamos a ir aquí. Aquí esto es todo lo que acabamos de hablar. X es la variable discreta número de hijos por familia. Está dado por los X, que son los valores de que esa variable aleatoria puede tomar. Y estas probabilidades se denotan así. Entonces, yo me voy a ir ya para el tablerillo súper poderoso y vamos a trabajar allá un poquito este concepto de probabilidad. ¿Sí? Entonces, para que miremos. ¿Quién de ustedes me puede hacer el favor o no? Esperen, yo anoto esto aquí en el tablerillo. Vamos viendo enseguida. Miren, vamos a tener aquí hijos va de 0, 1, 2. Profe,
Dime. Aún tienen la pantalla compartida. Sí, sino que es que voy a colocar los numeritos porque ustedes como están callados, no me quieren hablar, entonces ahorita, Profe, si quiere yo se los digo. bueno, ya los anotó. Sí, Bueno, ya va a acabar. Entonces tenemos lo siguiente, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a poner el video y vamos a hablar de, ya lo tengo aquí, vamos a ver, ahí. Sí, ahí ya lo ven, ¿cierto? El tablerito. O sea, me sí. falta aquí simplemente colocar el 0.01 y acá el otro 0.01. Entonces vamos a mirar. ¿Qué me estaban diciendo a mí? Me están diciendo aquí lo siguiente. Esto es una X y esto es una H sub I. ¿Sí? Si lo hago desde el punto de vista descriptivo. O sea, desde el punto de vista descriptivo estoy diciendo que mi variable X es número de hijos por familia. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo, lo que me están entregando. X es número de hijos por familia. ¿Estamos hasta ahí? Si yo fuese a hablar desde el punto de vista descriptivo, que es lo que nosotros ya sabemos hacer, es decir, que el número de hijos por familia toma valores entre 0 y 6. Aquí ya no nos interesa saber cuántas familias visitamos, no nos interesa saber cuánto vale n, no nos interesa nada, porque ya estamos desde el punto de vista inferencial, o sea, ya estamos desde el punto de vista probabilístico, ya nos interesa saber un montón de cosas. Pero miren ustedes, y yo hablo desde el punto de vista descriptivo de esta columna, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, ¿qué quiere decir punto 12? Punto 12 está expresado en términos relativos, pero si yo lo pongo en términos porcentuales, ¿qué voy a decir? Que el 12% de las familias tienen exactamente 2 hijos. Si yo hablo de este punto 6, ¿qué estoy diciendo? Que el 60% de las familias no tienen hijos. O sea, empezamos a mirar que si esto es desde el punto de vista descriptivo, ya desde el punto de vista inferencial o probabilístico, ¿qué va a pasar? Que ya el punto 12 no es el 12%, sino es que la probabilidad, pongámoslo aquí, este punto 12 es la probabilidad de que una familia, tenga ¿cuántos hijos? La probabilidad de que una familia tenga 2 hijos. Miren que aquí no hay más palabras. No hay palabras más de 2 hijos, menos de 2 hijos, no. Significa que esto es una probabilidad exacta. ¿Listo? Miren, ahora ¿qué tenemos que hacer aquí? X es número de hijos por familia. ¿Qué quiere decir esa X o qué puede pasar con esa X? ¿Qué valores puede tomar? Pues miren, puede tomar valores entre 0 y 6. O sea que puede tomar 0, puede tomar 1, puede tomar 2. ¿Hasta dónde va eso? Hasta 6, porque eso es lo que encontramos. O sea, ¿qué es X igual a 0? La probabilidad de que una familia no tenga hijos. ¿Qué es X igual a 1? La probabilidad de que una familia tenga un hijo. X igual a 2, la probabilidad de que tenga 2 hijos y así sucesivamente. Hasta 6. Eso es como entender esas dos columnillas. Pero ahora resulta de que nosotros tenemos que mirar de dónde salió esto, ¿sí? O sea, ¿qué es ese punto 6? ¿Cómo calculamos ese punto 6? ¿Cómo calculamos ese punto 02? Etcétera. Entonces, miren que cuando uno tiene información histórica, si esto es una probabilidad, significa que esto lo podemos ya no expresar en términos de H, sino de probabilidad, ¿sí o no? O sea, la probabilidad de que, ¿qué? De que esta X que tenga aquí, tome un valor determinado, que se expresa en una X minúscula, sino que nosotros no escribimos en mayúsculas y minúsculas, entonces por eso a veces uno digamos que se enreda un poquito. Pero este pedacito aquí simplemente estamos diciendo que es una probabilidad exacta, ¿sí? Es una probabilidad exacta. Entonces, ¿qué quiere decir este punto 60? Si nosotros miramos, esta es la probabilidad de que X sea igual a ¿quién? ¿Dónde están las X? Mírenlas acá. Es la probabilidad de que X sea igual a 0. Sí, esa es la primera probabilidad. Y las voy a copiar todas para que entendamos claramente.
¿Qué es punto 20? Punto 20 es la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿sí? ¿Qué es punto 12? La probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Qué es punto 04? La probabilidad de que X sea igual a 3. ¿Qué es punto 02? La probabilidad de que X sea igual a 4. Punto 01 es la probabilidad de que X sea igual a 5 y punto 01 es la probabilidad de que X sea igual a 6. Miren ustedes, ahí yo encontré la probabilidad de que X asuma valores exactos. Si yo estoy diciendo que mi función de probabilidad f de x es igual a esto, ¿sí? Nosotros no sabemos de dónde salió esto, pues en teoría sí sabemos, es una frecuencia relativa que salió de una tabla de frecuencias que nosotros construimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo digo que f de x es esta cosita, ¿qué será probabilidad de x igual a 0? O sea, estoy diciendo que acá esta probabilidad exacta, miren que es una f minúscula, es la función de probabilidad f de x. Entonces, ¿qué será esto? Pues miren, esto es f de, ¿cuánto vale x? X vale 0. Esto es f de 0. ¿Cuánto vale x acá? Esto es f de 1. Esta es f de 2. Esta es f de 3. Esta es f de 4. Esta es f de 5 y esta es f de 6. O sea, en el tablero ya tenemos expresado todo lo que es la función de probabilidad. La función de probabilidad es f de x, ¿cierto? Recuerden que este pedacito se denomina función de probabilidad. ¿De dónde salió? Ya sabemos, ¿sí? Esa función de probabilidad salió de una frecuencia relativa. Lo que pasa es que acuérdense que no siempre vamos a tener acceso a los daticos y la vamos a poder construir. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tenemos que tomar lo que ya existe. O sea, esto ya va a existir en algunos casos y simplemente tomamos prestada su funcioncita y calculamos probabilidades. Empecemos. ¿Para qué sirve una función de probabilidad? Sirve para calcular probabilidades de variables cuantitativas. O sea, siempre que yo quiera que mi experimento tenga un resultado numérico, llámese discreto o llámese continuo, voy a necesitar una función de probabilidad para encontrar cualquier probabilidad que salga de allí. Ahora, si mi función de probabilidad es discreta, ya nos olvidamos de las continuas, estoy diciendo que esa función de probabilidad es de esta forma. Es la probabilidad de que X tome un valor exacto. Entonces, es la probabilidad de que X sea igual a esa minúscula. Miren acá. ¿Y de dónde sale esa función? De la frecuencia relativa. O sea, esta es la frecuencia relativa. Y significa que cada numerito de estas X que puede tomar es una probabilidad, por lo tanto, podemos expresarla así o podemos expresarla así, ¿cierto? Todo esto es igual, ya podemos quitar estas flechitas y podemos decir, si yo les digo aquí de este tablero, les empiezo a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 1? Listo, la probabilidad de que X tome el valor de 1 es 0.2. Y si les pregunto, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 es 0.2. ¿Eso qué significa? Entonces significa que como mi variable X es número de hijos por familia, la probabilidad de que el número de hijos por familia sea exactamente 1 es 0.2. Ahora si me dicen, ¿qué significa f de 2? Ah, f de 2, como x vale 2, entonces esto es una función de probabilidad, entonces esta función está calculando la probabilidad de que x tome un valor de 2. ¿Y quién es x? Entonces volvemos, es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea 2. ¿Y cuánto me da? 0.12. Entonces, si observamos, esta simple frecuencia relativa ya se convierte en una función. Y como estábamos diciendo, esta función, ¿qué característica tiene? Pues como esa función está calculando probabilidades, debe cumplir con los axiomas de probabilidad. ¿Cuál es el primer axioma de probabilidad? Profe, Pues, dime. donde dice f de x es igual a probabilidad de que es que no alcanzo a ver. Esto mismo, Sí. de que Listo, profe. asuma un valor determinado de X, ¿sí?
Entonces, profe, gracias. con gusto. Entonces, miren que esta función de probabilidad o esto que hay aquí debe cumplir, si está calculando probabilidades, debe cumplir con los axiomas de probabilidad. Entonces, ¿cuál es el primero? Pongámoslo así. El primero es que la probabilidad de que X asuma un determinado valor tiene que dar un número entre 0 y 1. Miren ustedes, estoy diciendo que la probabilidad de que encontremos X me tiene que dar positiva, sí, mayor o igual que 0, pero menor que 1. Y si verificamos, miren que se cumple. Este es mayor que 0 y menor que 1, este es mayor que 0, o sea, todas las probabilidades que encontré aquí se encuentran entre 0 y 1, o sea que cumplo con el primer axioma de probabilidad, y es que cualquier cosa que yo me sirva para encontrar probabilidades me tiene que dar un número entre 0 y 1, ese es el primero, que también lo podemos expresar así. Miren, también puedo decir que f de x es un número entre 0 y 1. Acuérdense, estas dos cositas son las mismas. La probabilidad de que x sea igual a x también es f de x. Entonces, yo encuentro que si eso calcula probabilidades, también tiene que cumplir con los axiomas de probabilidad. ¿Y cuál era el segundo? Entonces, recuerden, como está en una variable discreta, yo sumo, ¿sí? Sumo. Estoy diciendo que la sumatoria de todas esas probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 1. De lo contrario, no me cumple el axioma de probabilidad, por lo tanto, esa función está mal calculada. Si nosotros sumamos, a ver ustedes que ayudan a sumar, a ver si sí, porque acuerden que yo no sé sumar, mucho menos restar, menos multiplicar y dividir, ya sí estaba fuera de mi alcance. Punto 6 más punto 2 nos da punto 8. Más punto 12 nos da punto 92. Más punto 4 nos da punto 96. Más punto 2, punto 98, punto 99 y 1. Significa que si yo sumo todas estas probabilidades me da 1. Por lo tanto, la función de probabilidad que calculé para esta variable aleatoria discreta, que se llama número de hijos por familia, que toma valores entre 0 y 6, es una función de probabilidad que cumple con los axiomas. Es decir, la probabilidad de que X asuma un valor exacto es mayor que 0, pero mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Y la sumatoria de todas las probabilidades que salen o resultan de esa función es 1. Entonces ya puedo decir que ya puedo usar probabilidades tranquila y dulcemente en esta probabilidad. Ojo, acuérdense de este concepto. Estoy diciendo que esta función de probabilidad solo me calcula probabilidades exactas. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque resulta que la vida no es color de rosa como todos creemos, ¿sí o no? No todos nos va a interesar, y más que todo en la parte práctica, en mercadeo, en un montón de cosas, no nos va a interesar que X sea exactamente 3, exactamente 2, sino que ¿qué va a pasar? Adivinen qué va a pasar. Ya nos va a interesar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que nosotros encontremos familias con 3 hijos o menos, ¿sí? Ya no es tan facilito aquí. 3 hijos o menos, ¿qué es? 3 hijos o menos es que tengan 3 hijos, que tengan 2, que tengan 1 o que no tengan hijos. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Eso es la ley de la suma, o sea que tenemos que hacer este más este, más este, más este. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya yo no voy a utilizar esta funcióncita solita, sino que voy a utilizar otra que ya también la vimos. Entonces ya nos queda menos de un minutito, entonces vamos a parar aquí. Ya entendimos que la clase que acabamos de ver se llama ¿Cómo encontrar la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Y que esa función de probabilidad me encuentra probabilidades exactas. O sea, la probabilidad de que X asuma un determinado valor, un valor exacto. Exacto entre el dominio de esa variable, ¿cierto? Que en este caso va de 0 a 6. Una vez nosotros determinemos esa función, comprobamos que cumpla los axiomas de probabilidad que ya vimos, y es que esos numeritos nos den una probabilidad entre 0 y 1 inclusive, y que la suma de todos esos resultados sea
1. Entonces, enseguida continuará a las 9. Vamos a ver cómo hacemos para calcular esas probabilidades que les dije. Si ya no nos interesa exacta, sino menor o igual que 3, mayor que 2, todo eso vamos a mirar cómo se calcula con esta función de probabilidad. ¿Listo? Entonces nos vemos en un momentito. No me vayan ahí. Sí, todavía no se vayan. Entonces, preguntas. No hay ninguna. Informaciones. Tampoco hay ninguna. Bueno, ya nos va a sacar. Ya se lo subo a YouTube también. Chao. Tosan, tosan. Pasar que están ahí. Chao, profe. Chao, profe, ahora nos vemos. Chao, profe.